Lindor, hecho para derretirte. Lind, maestro chocolatero. On Adapted Mind Reading, stories are designed to build vocabulary and comprehension. There
Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han Buenas estado? noches. Bien. Bienvenidos todas y todos. Gracias, Padre. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Cuéntenme cómo han estado. Bien, padre, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo pensé que todo el mundo se iba a ir de fiesta del amor y la amistad. Como quiera vino gente ahorita a misa, gracias a Dios. Unas que serán 50 o 60 personas. Y me bien. dio mucho gusto. Había muchas intenciones en misa. Y otros pues están viendo el partido de fútbol. Aquí lo tengo, Aquí lo tienes. a mi niño. Aquí está viendo el partido. Ah, ok. Entonces, están unos en una cosa, otros en otra, pero bueno, aquí estamos un pequeño resto de Israel. El pueblo Eso. de Dios. El de la resto iglesia, fiel. El resto fiel. Muy bien, bueno, pues vamos a aprovechar bien nuestro tiempo. Primero, que alguien diga una palabrita, de cómo le fue durante la semana y, qué les llamó la atención de el Evangelio del domingo. Estuvo Ay, muy, Padre, muy llegador. Y me gustó mucho la dinámica que implementó. Estuvo fabuloso. ay, estuvo en la misa, Adelmira. Sí, no, estuvo muy, muy bonita. Nunca me esperé, no sé, nunca lo había visto y experimentarlo fue muy bonito. Es que estaba todo tan interesante, eran muchos temas que el sábado decía yo, Dios mío, no puedo agarrar un tema porque es el tema que me interesa a mí. Mejor vamos a hacer silencio todos y vamos a orar en silencio. Y luego en la noche dije, Señor, pero ilumíname porque algo tengo que decir. Claro, se resume en el amor, la plenitud de la revelación en Cristo. Pero dije, no, voy a preguntarle a la gente qué le llama la atención y qué preguntas tienen o qué inquietudes tienen. Entonces fue excelente en las dos misas de 10 y de 12. Impresionante la participación de la gente, muy atenta y con deseos de aprender, de entender la palabra y cómo aplicarlo a nuestra vida. Estuvo genial. ¿En cuál misa estuvo usted? ¿En la de 10 o 12, de 12? la de 12. La de 12 estuvo impresionante, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Cómo? sí, sí, estuvo, y yo hasta sentía que se me quedaba usted mirando, porque fue tan emocionante que yo me yo estaba llorando, yo decía, el padre me está mirando, me se está dando cuenta que estoy llorando. No, pero estuvo muy, o sea, como fue algo que no me esperaba, fue algo, pero muy bonito, padre, muy bonito, me gustó mucho esa interacción. Sí, de verdad que yo disfruto bastante cuando hago eso, cuando comienzo a interactuar con la comunidad y luego ya pues hago una síntesis porque el sacerdote es el que debe de decir la homilía, ¿verdad? Pero es bonito hacer de vez en cuando esta dinámica de participación con el pueblo, de que el pueblo también, la comunidad, diga qué le llamó la atención, qué no entiende de la palabra, qué le pide al sacerdote que esclarezca un poquito más, ¿verdad? Y entonces estuvo interesantísimo. Yo disfruté bastante. Me dicen mis hermanos y la gente, ay, cómo me gustaría grabar, pero luego, no sabemos en qué momento se va a dar así el momento de aprendizaje, ¿verdad? Pero estuvo increíble, de verdad. Y yo no pensaba ir a esa misa, padre, iba a ir a la de 1:30, pero no, esa que me fui. Y cuando salí de ahí, yo dije, no, de lo que me hubiera perdido si no vengo a esta de 12. Sí, así es. Sí. Y Pero pues como ahí, usted dice, padre, fue
fue llegarle a la gente de diferentes maneras los temas que se trataron ahí, porque las preguntas fueron muy variadas. Sí. Muy No, variadas. sí, muy variadas. Entonces, muy interesante, la verdad que sí. Ahí coincidimos, Ede, ahí nos saludamos al final. Yo es la Sí. misa a la que voy a mediodía, pero sí, muy, muy interesante. Me gustó mucho la participación porque yo estaba cerca de donde el joven preguntó acerca del perdón y eso, y yo dije, vaya, no nada más los adultos o las mujeres están interesados, también los jóvenes. Sí, Sí. La Y a mí misa de me 10. gustó, sí. Sí, A a mí ver, me dime. gustó mucho también, padre, la pregunta que le hicieron sobre de las segundas oportunidades, el que estaba en el ala a la derecha. Sí. Y me encantó lo que le respondió usted, se me hizo tan bonito también, como que da como mucha paz. Sí, y es que son temas tan delicados, por ejemplo, Sí, para sí, un muy público delicados. tan abierto y en poquito espacio de tiempo, hablar sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre el perdón, como que tiene uno que pedir al Espíritu Santo que le ayude a responder y aprovechar ese tiempo, ese momentito para responder adecuadamente, verazmente, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a la comunidad, ¿verdad? Pues bendito sea Dios. así Bueno, pues es. vamos a iniciar con nuestra oración para empezar esta reunión. Por favor, si nos hace el favor, Aurorita, de iniciar eh, la oración. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Permíteme para encontrarlo porque no lo... Te volví a, a cerrar el micrófono porque pensé que alguien se estaba oyendo y es el juego de que estoy viendo tu hijo, ¿verdad? A ver si le puedo bajar tantito. Sí, Listo. Perdón, perdón. va. Arce, ¿me lo puedes poner en pantalla, por favor? Gracias. Glorioso San Lucas, tú que inspirado por el Espíritu Santo, escribiste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos comunicaste el nacimiento de la Iglesia en los libros Hechos de los Apóstoles, intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor, para que seamos dignos de predicar con valentía la palabra de Dios, invocando en voz alta al Espíritu Santo. Que cada uno imitemos a María para alabar y alegrarnos en el Señor, nuestro Dios y Salvador, y aprender también de ella a ser comunidad que ora con un solo corazón y una sola alma, como los primeros cristianos de la mano de San Pedro y San Pablo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Vamos a hacer ahora la lectura de la palabra de Dios. ¿Quién empieza? Empiezas del 1 al 8, por favor, Padre. Sí, cómo no. El capítulo 3, versículos del 1 al 8 de Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan, le dijo: míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo que vio caminar y andar a Dios. Al darse cuenta de que era el mismo que se sentaba junto al a la puerta hermosa para pedir limosna, se llenaron de admiración y asombro por lo que le había sucedido. Como él no se separaba de Pedro y de Juan, toda la gente, llena de asombro, se reunió alrededor de ellos junto al pórtico de Salomón. Pedro, al ver esto, dijo al pueblo: Israelitas, ¿por qué se admiran de este suceso? ¿Por qué nos miran como si nosotros lo hubiéramos hecho caminar por nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, han manifestado la gloria de su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, quien había resuelto dejarlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo y al justo, pidieron que se le diera libertad a un asesino y mataron al autor de la vida. Pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Pues bien, por creer en Jesús, se le ha fortalecido las piernas a este hombre a quien ven y conocen. La fe en Jesús lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Arcedalia. Ya. Ok. Estaba en silencio todavía. Sí. Ahora bien, hermanos, sé que tanto ustedes como sus jefes lo hicieron por ignorancia. Solo que Dios ha cumplido así lo anunciado por todos los profetas, que su Mesías iba a padecer. Ahora, arrepiéntanse y conviértanse para que todos sus pecados sean perdonados. Y así el Señor hará venir tiempos de consuelo y enviará a Jesús, el Mesías destinado desde el principio para ustedes. Él tiene que permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración universal que anunció Dios desde antiguo por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios les hará surgir entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen lo que diga. El que no escuche a aquel profeta será excluido de su pueblo. Todos los profetas, desde Samuel y por turno, hablaron y anunciaron estos tiempos. Ustedes son herederos de los profetas y de la alianza que Dios otorgó a nuestros padres cuando dijo a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias del mundo. Dios resucitó a su siervo y lo envió primero a ustedes para bendecirlos, haciendo que cada uno se convierta de sus maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues qué interesante. Vamos a analizar este texto que acabamos de escuchar del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, profesora Arcedalia. Sí, claro. Uno. Pues es que ya estaba aquí puesto. Déjenme ver. Ok. Antes de empezar
abocarnos ya al contenido del capítulo 3, vamos a hacer una recordación de lo que vimos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior nos dimos cuenta que la columna vertebral de ese capítulo y de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es precisamente la venida del Espíritu Santo. Así es que comentamos que precisamente por eso es uno de los capítulos más leídos de este libro de los Hechos. Además, también vimos el primer discurso o sermón de Pedro. Ya habíamos comentado que Lucas, entre los recursos literarios que utiliza, en su gran mayoría, utiliza los relatos, los sermones, los discursos, y esto más o menos va a abarcar como que casi un 70% del contenido, porque no es solamente que él esté relatando una historia, sino que les da vida a los personajes, permitiendo que ellos den sus propios discursos, como ahorita lo estamos viendo con Pedro, lo vamos a ver después con Esteban y posteriormente con San Pablo. Bien, recordemos que en este capítulo, en el 2, vimos que fue el nacimiento de la iglesia justamente en Pentecostés, que nosotros entendemos perfectamente que la iglesia será el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y que nosotros descubrimos la valentía de los apóstoles al momento en el que recibieron el Espíritu Santo. Aquellos pescadores que en un principio no tenían idea de cómo era que se iban a expresar y que se escondieron temerosos cuando sucedió la muerte y crucifixión, resultaron unos valientes y atrevidos para empezar a evangelizar la palabra de Dios, que fue lo último que les pidió él, y ellos están dispuestos a cumplir, ¿verdad? Porque esperaron pacientemente lo que él les dijo, que tenía la promesa que les hizo, y que nosotros leímos también en los evangelios, donde él les advertía, les conviene que me vaya para poder que regrese el Paráclito, y entonces eso fue lo que le empezó a dar vida a la iglesia. Entonces, más o menos eso fue lo que vimos en el capítulo anterior. También cerramos con las características o la idea que se tiene de una comunidad, y pues empezamos a hacer comparaciones, ¿verdad? Pero lo principal que nosotros tuvimos que darnos cuenta es que ahí la labor de los apóstoles fue importante, porque ellos tenían que seguir evangelizando a partir de su tradición oral. También encontramos que se empezó a surgir lo que conocemos como comunión, la fracción del pan, la oración, la perseverancia en la oración, y estas son las características de una comunidad que naciente. Y que, bueno, pues más adelante empecemos a ver que, como en todas las comunidades, empieza a surgir diferentes situaciones y problemas. Entonces, en este capítulo vamos a ver, ahora sí, cómo empieza la actuación de los apóstoles movidos por la moción del Espíritu Santo. Y en este capítulo que vamos a iniciar a meditar hoy, se ven dos hechos importantes. El primer milagro de la iglesia, y vamos a tener también un segundo discurso o sermón de Pedro. A este pasaje bíblico se le conoce también el milagro de la hermosa o el milagro del cojo. También no se ve la imagen. ¿Puedo, podemos poner la imagen de su presentación? A ver, sí, a ver. Yo sí la estoy viendo, padre. Nosotros no, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a quitar el compartir y retirar permiso de coanfitrión, y te voy a volver a dar permiso. Perfecto. Aquí hacer convertir en coanfitrión. Ahora sí, compártelo otra vez, por favor. Compartir pantalla. Permítame.
Mm. No lo encuentro aquí, a ver. ¿Se Ahí ve? está. Sí, ya. Ahora No, sé que nada más hacerlo en grande y ya. sí, y me voy a regresar porque estaba en esta. Sí, sí, O- ok, pues no sé perfecto. qué. Muy bien. Ah, Bueno, sí, quería excelente. decir, ok, dice, también en la primitiva iglesia, las acciones de los apóstoles están estrechamente vinculadas a su mensaje, ya que su actividad es un testimonio por medio del cual los apóstoles cumplen el encargo de Jesús resucitado. Después de Pentecostés, los apóstoles continuaban presentándose en el templo a orar. Ahorita, cuando leímos en la Biblia, nos señala la hora en la que asistían al templo. Ahorita una imagen más adelante habla acerca de los horarios que se utilizaban para presentarse a rezar en el templo. Dice, lo hacen como todos los judíos piadosos que se congregan para el sacrificio vespertino. Bueno, aquí tenemos, antes de continuar con lo de la hora de la oración, más o menos para que nos demos cuenta de dónde estamos hablando. Aquí nos dice que aquí, esa es la puerta hermosa o preciosa, y dice que probablemente se identifica con la puerta llamada de Nicanor, que viene a ser esta, o se comunica. Dice, de la que da testimonio Flavio Josefo, y que conducía desde el atrio exterior hasta el atrio interior de la oración. Y bueno, si recordamos más o menos cómo vimos la distribución en el Antiguo Testamento del templo, pues nos dimos cuenta que en esta parte estaba el atrio de las mujeres, que eran un poquito las más alejadas porque no tenían tanta influencia, ¿verdad? Luego el atrio de los israelitas, y aquí ya iban avanzando hasta el altar de los sacrificios, más adelante el santo de los santos, hasta que llevan al santo santorum, ¿verdad? Entonces, más o menos esta es para que nos demos idea dónde fue que sucedió este milagro. Dice, el hecho de que San Lucas, entre los muchos prodigios, ponga en primer plano una curación milagrosa, corresponde al interés del médico, que ya en su evangelio se dedica con especial atención a las curaciones milagrosas de Jesús. Bueno, esto ya lo comentamos desde la introducción, ¿verdad? Que precisamente por el hecho de ser Lucas médico, es más detallista al estar señalando cada uno de los milagros de sanación que se mencionan en este capítulo, o libro más bien, no solamente en este capítulo. Y luego dice, ¿cuál es la hora nona? Dice, la hora nona era el tiempo del culto oficial divino. Acá dice que en el turno vespertino, en la Biblia, dice 2 veces en el transcurso del día, por la mañana y por la tarde, se congregaban en el templo una asamblea para la oración. Privadamente, los judíos solían dedicarse 3 veces a la oración. En nuestra liturgia de las horas se ha conservado el recuerdo de esta costumbre. Y esto era lo que les mencionaba hasta ratito. Lo que nosotros o lo que escuchamos muy seguido aquí en la Biblia son estas horas, la tercia, la sexta y la nona, ¿verdad? La sexta la escuchamos cuando Jesús habló con la samaritana. Ahorita estamos hablando de la nona, que estamos hablando sobre el primer milagro. Y este es la hora en la que Jesús fue crucificado en la hora tercia, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí también lo que conocemos como los laudes, que son en la mañana. Digo, eso sí, la mayoría de nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y acá las oraciones de vísperas y finalmente las completas. Entonces, esto, lo que se refiere aquí, dice, los judíos oraban a la tercera hora, o sea, la tercia, era la matutina, la oración matutina. Y luego, a la sexta hora, que es esta, la de las 12 al mediodía, y a la hora novena, a las 3 de la tarde. Dice, la oración y las limosnas siempre se han juntado como ocupaciones fundamentales de los hombres de sentimientos religiosos. Ay, Dios, creo que yo no debí de haberle movido, ¿verdad, Padre? Perdón.
volvió a ir. ¿Vas bien? ¿Qué pasa? No sé, no veo la imagen. Aquí está. A ver, ¿usted puede cambiar o le cambio yo? Tú, cámbiale tú. A ver, ok. Dice, este cojo, situado ante la puerta preciosa, era pobre sobre todo por la causa de su cojera de nacimiento, considerada como incurable. El paralítico representa al pobre y al pueblo marginado por la ley y el templo. Cuando Pedro habla de la plata y del oro, que por ser valiosas monedas raras veces se dejaban caer en manos del mendigo, ya señala aquel don que no se puede comparar con la plata y el oro, la curación del enfermo. Entonces, aquí volvemos a darnos cuenta cómo Lucas enfatiza este momento en el que Pedro le va a dar algo que él no está pidiendo, le va a dar la sanación. Y esto nos sucede a nosotros muy frecuentemente. En ocasiones estamos pidiendo algo del Señor y no es precisamente lo que nos toca recibir. Así es que para este señor que estaba ahí, 40 años que estuvo ahí solicitando una limosna, lo que menos esperaba es que lo que Pedro le iba a dar. Dice, ¿de dónde procedía esta conciencia de Pedro? Con frecuencia había presenciado cómo Jesús curaba enfermos con el poder de su palabra. Solamente teniendo en cuenta este misterio, se puede adivinar que esta fe en el poder de curar enfermedades, como veremos todavía más claramente. En el discurso de Pentecostés lo ha dicho claramente. Y sin embargo, Pedro habla de Jesús como si todavía estuviese en la tierra. Cuando al dirigir la palabra al enfermo para curarle, incluso nombra el pueblo de Jesús de Nazaret, porque sí nos dimos cuenta que él hizo referencia a Jesucristo y que en nombre de Jesucristo fue que hizo el milagro. Dice, el nombre de Jesucristo sana el cuerpo y también sana el alma. Muchos judíos solamente querían olvidar el nombre de Jesús de Nazaret, pero aquí mismo en Jerusalén, donde lo entregaron a los romanos y en el templo, su nombre es anunciado y glorificado. Comprendemos la alegría que invadió al que se había curado y le hizo mostrar su dicha ante todos los hombres en el santuario del templo. No fue a su casa, sino al templo. No alabó a Pedro y Juan, sino a Dios. La sanación simboliza el poder vivificador de Jesús. Y bueno, yo creo que nosotros entenderíamos fácilmente la actitud de este hombre que resulta milagrosamente salvado de esa enfermedad después de padecerla durante tantos años. Y sería imposible, aunque después vayamos a ver la reacción del Sanedrín ante lo que estaba haciendo este hombre brincando de alegría, cómo tenemos que recordar precisamente en el Evangelio de Marcos aquel secreto mesiánico que les pedía Jesús para que no comunicaran lo que estaban recibiendo y cómo fue imposible que la gente se callara, ¿verdad? Como nosotros ahorita en el hoy, cuando nosotros somos bendecidas por una gracia, por un milagro, por algo que realmente no esperábamos recibir, ¿cómo quedarnos calladas y no compartirlo para que la gente entienda que así como nosotros a veces recibimos bendiciones y somos testigos de milagros, también pueden ser testigos de un milagro así como este o algo que estén esperando con mucha devoción? Dice, reflexionemos. ¿Qué había hecho él para obtener su curación? El inválido tenía más de 40 años. Para los visitantes del templo, el inválido formaba parte de la escena acostumbrada en la puerta preciosa.
No tenía que producir una conmoción de asombro ver que el cojo andaba saltando y alababa a Dios. ¿Cuántos milagros llegan a nuestra vida sin esperarlos? Por eso no los consideramos milagros. No era un impostor, no había fingido ser un cojo. Se convierte en testimonio. Nosotros también podemos dar testimonio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, pues aquí como que no hay mucho que comentar, ¿verdad? Porque está muy claro todo lo que se está exponiendo. Lo que sí, lo que dije antes, a veces estamos solicitando determinada situación y el Señor sabe lo que realmente debemos de recibir, ¿verdad? Entonces, en este caso le sucedió lo mismo a esta persona. Jamás pensó, él esperaba una moneda de oro, de plata, que oro o plata, que le digo, sería imposible que alguien le hubiera podido dar una moneda de oro y plata, ¿verdad? Pero eso lo hizo Pedro con la intención de darle la importancia del milagro que iba a recibir comparado con una moneda de oro y plata, que tendría mucho valor para él. Dice, aquí vamos a darnos cuenta del segundo discurso o sermón de Pedro. Dice, la escena se desarrolla en el pórtico de Salomón, en aquella columnata que se remonta a la construcción del templo de Salomón y que se levanta en el extremo este del recinto del templo. El sitio tiene una especial tradición para la primitiva comunidad. En este pórtico, el mismo Jesús había hablado al pueblo y según los hechos de los apóstoles, la comunidad de discípulos solía reunirse en ese pórtico. Pedro expone el milagro de la curación a la luz del Dios que se revela. Con una visión emotiva de la historia de la salvación, la mirada se dirige a la acción salvadora de Dios en Cristo Jesús. El que lee con atención se da cuenta de la amplitud y profundidad de las ideas de Pedro. Es un llamamiento conmovedor a la manera de pensar de los judíos, una apelación vencedora a su conciencia religiosa. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de nuestros padres. Se emplea deliberadamente esta designación de Dios. Es familiar a la manera como piensan y hablan los judíos y es muy significativa. Dios glorificó a su siervo Jesús. En la oración comunitaria también se llama a Jesús Santo Siervo de Dios. Como hizo Isaías en el capítulo 42, versículo 1 y siguientes, también Pedro une la frase de la glorificación de Jesús con la figura de Jesús abatido y repudiado, que estuvo en presencia de Pilato y tuvo que experimentar en su humillación toda la ingratitud del propio pueblo. Déjenme nada más para leer justamente Isaías 42:1. Dice, miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que promueva el derecho en las naciones. A esa cita se refiere esta parte de la que estamos hablando y de la que estaba hablando en ese momento Pedro. Pedro va a hacer justamente el conducto por el cual va a tratar de que los que le están escuchando reconozcan que ese Jesús glorificado es el que ya había sido mencionado por Moisés. Dice, Jesús glorificado es Jesús Salvador. Jesús en hebreo, Yeshua, quiere decir Yahvé salva. Esto es Jesús
es la salvación de Dios anunciada por los profetas. Es mi Salvador, es nuestro Salvador, es el Salvador del mundo que viene a librarlo de sus pecados. Jesús glorificado es Mesías y Cristo. Ya habíamos dicho que la palabra Mesías y Cristo significa ungido. Para los hebreos, ungido es el Mesías, y para los griegos, ungido es el Cristo. Así es que siempre lleno de su espíritu desde su concepción, pero con esta donación de Espíritu Santo a su naturaleza humana glorificada, el Padre constituía a Jesús como Mesías Cristo en toda su plenitud. Así, lleno de espíritu, Jesús quiere dar Espíritu Santo, derramar Espíritu Santo y bautizar en el Espíritu Santo. Y todos los que estamos aquí en este momento tenemos que agradecerle justamente esto de lo que estamos hablando. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a estar perseverando en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice, también Jesús glorificado es Señor. Dios lo ha constituido su heredero y le ha dado todo el poder en cielos y tierra. Es el Señor de toda la humanidad. El título Señor aplicado a Jesús afirma que se encuentra por encima de todos los seres creados y proclama su carácter divino. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Acuérdense que este título de Señor en el Antiguo Testamento solamente se le daba a Yahvé. Así es que imagínense, al ser Jesús glorificado y mencionarle con el nombre de Señor, le está dando todo el poder, algo que todavía no podían entender los judíos. Entonces dice, la confesión como Salvador, Mesías y Señor es esencial para la fe cristiana y quedó acuñada en una fórmula que finaliza todas las oraciones. Y cuando nosotros hacemos una oración, al final la terminamos, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Así es que precisamente dándole la glorificación que el Señor le dio, dice, obsérvense los agudos contrastes que se dan en la escena del proceso ante Pilato, que este es uno de los hechos que está precisamente mencionando Pedro en este sermón o discurso. Dice, Barrabás es preferido al santo y al justo. Un asesino, destructor de la vida, es liberado y se da muerte al autor de la vida. Al exclamar, negasteis al santo y al justo. ¿Pensaba Pedro en su propia negación? Imagínense lo que debió de haber sentido Pedro al momento que estaba dirigiéndole estas palabras a los varones israelitas que se encontraban ahí. Tuvo que le venido el recuerdo del momento en el que él negó a Jesús, ¿verdad? Dice, sin duda, en aquel momento tenía conciencia de su culpa. Pedro, en esta hora tenía que hablar de la resurrección de Jesús. La resurrección no solo es el testimonio de Dios en favor de su siervo. Jesús, para confirmarle expresamente en su misión, no solo es la glorificación del autor de la vida entregado por los hombres, también es el verdadero fundamento de la curación milagrosa del paralítico. La curación no es el efecto de un trabajo humano, sino que ha sido obrada por aquel a quien Dios ha resucitado y glorificado como siervo suyo. El nombre de este siervo ha enderezado al paralítico. Pedro le había curado en el nombre de Jesucristo. Pero el verdadero deseo que siente Pedro está orientado a dirigir esta esperanza
que Israel tiene del fin de los tiempos, a aquel que en su muerte y resurrección y en el último término por medio de la revelación del Espíritu fue acreditado por Dios de ser el verdadero y único Salvador. Esto es lo que Pedro quiere decir según la interpretación más indicada. El llamamiento del apóstol, en primer lugar, se dirige al pueblo judío. Ve que en Cristo Jesús ha venido el nuevo Moisés. Sabe que en Jesús se han cumplido las palabras que los judíos tenían muy presentes y sobre el profeta del tiempo futuro, y eso viene en Deuteronomio 18:15 y dice, déjenme porque lo tenía aquí separado, a ver si no se me perdió. Deuteronomio 18:15 dice, el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Entonces, todas estas citas bíblicas las estaba recordando Pedro en su sermón. ¿Qué podrían hacer las personas del Sanedrín que lo estaban escuchando? No había manera de decir que el que había sido sanado había estado fingiendo su enfermedad durante 40 años y que las palabras que estaba utilizando Pedro precisamente son tomadas, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras. Dice, lo que Moisés vaticinó sobre el profeta ahora se ha cumplido. Todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Samuel en adelante, son llamados a dar testimonio de que los días de la salvación están llegando con Cristo Jesús. En los hijos, en el actual pueblo de Israel, debe ahora cumplirse lo que se prometió a los padres. En Jesús, la descendencia de Abraham, reciben la bendición prometida todos los que se vuelven a él con fe. Pero en la expresión los primeros, también se indica que la oferta de salvación no solamente va dirigida a Israel, como en el fondo pensaban los judíos. A ellos se les ha ofrecido antes que a ningún otro pueblo, gracias a su especial posición en el plan de salvación, la posibilidad de decidirse para la salvación. Y esto lo vimos muchas veces desde el Antiguo Testamento. El pueblo elegido se creía con ciertos privilegios por el hecho de ser el pueblo elegido. Ahora estamos viendo esta situación que a futuro vamos a seguir enterándonos de todas las situaciones que se van a presentar de dificultad, por lo que se van a establecer una especie de dos grupos, unos a favor de una cosa y otros a favor de otra, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Dice, los Hechos de los Apóstoles también conocen las palabras que Pablo tuvo que pronunciar en su primer gran discurso misional en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. A vosotros teníamos que dirigir la palabra de Dios, pero en vista de que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volveremos a los gentiles. Esto lo leeremos más adelante en este mismo libro, pero nos vamos a dar cuenta que justamente es lo que está diciendo ahorita Pedro en este sermón, que justamente la revelación de la salvación se está dando en primer lugar para los judíos, pero al ver la reacción de rechazo de algunos de ellos, entonces habrá que dirigirse hacia los gentiles, que eso es lo que va a venir siendo el momento en el que entre Pablo en escena en este gran libro que nos habla sobre la historia de la iglesia. Entonces, pues ya con esto se termina la reflexión un poco más profunda de lo que acabamos de leer. No sé si leemos de una vez ya la oración, Padre, para terminar y cerrar esta parte y pasar a la otra en la que usted
amablemente recibe los comentarios de las que estamos aquí presentes. Claro que sí, profesora. ¿Ok? Hacemos Bueno. la oración todos. ¿Ok? ¿Verdad? Padre, Padre, bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces hondas en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe. Que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra. Enséñanos a hacer silencio para escuchar tu voz. Que nuestros frutos sean generosos conforme a los dones que nos has regalado para el bien de todos. amén. Amén. Que así sea. Amén. Amén. Bueno, cerramos la presentación Sí. y Ok. ahora sí vamos a interactuar. El que quiera active su micrófono, por favor, y diga que le llamó la atención de este capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, qué nos dice el Espíritu Santo, cómo reconocer a Jesús, cómo ver cómo obra los milagros en nuestra vida, que a veces no pedimos, como decía la profesora Arcedalia, ¿verdad? Sino que se nos dan y a veces se nos dan sin esperarlos, no los vemos como milagros, pero realmente es algo muy valioso que recibimos cada día. A ver, ¿alguien que quiera comentar algo? Active su micrófono, Adelita. A ver, por ahí anda. ¿Todavía no lo encuentras? Dale. Ya. Anda. Bueno, recordé una historietita que leí en un libro de una persona, un señor, que pasó toda su vida hincado pidiendo algo. Ya hasta en la piedra donde se hincaba, se habían hecho los pocitos de las rodillas. Y un buen día bajó un ángel, ya cuando él era un anciano, y le dijo, dice Dios que no te va a conceder lo que estás pidiendo. Y entonces él se levantó y se fue brincando con una alegría tan grande que los amigos que estaban ahí dijeron, ¿qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Te dijo que no te va a cumplir lo que estás pidiendo. Dijo, sí, pero me enteré que escucha. Eso es lo más importante, ¿verdad? Pero si pedimos al Espíritu Santo y cerramos la petición en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor, pues ahí a lo mejor sí nos escucha antes. Gracias, Padre. Muy bien, gracias, Adelita. Me acordé de Santa Teresa de Ávila, la doctora de la oración, que le decía a San José, te voy a hacer una oración a Dios, pero si mi oración no va bien encaminada, por favor, tú encamínala, que le llegue a Dios exactamente como debe de llegar, porque a lo mejor no sé hacer la oración, no sé pedirla como debe ser, en el nombre del Señor Jesús, etcétera. No sé, pero tú endereza mi oración, así le decía. Era una gran devota del Señor San José y decía, todo lo que le pedía yo a Dios por intercesión de San José, siempre me lo concedió. Por eso decía también Monseñor Juan José Hinojosa, me dejo cortar un brazo si por intercesión de San José Dios no les concede lo que ustedes le piden. Así decía Monseñor. Bueno, ¿alguien más? Hay mucho en ese capítulo, ¿eh? No les quiero preguntar, pero quiero que de ustedes surja. Hola, Oscar, ¿quieres hablar? estaba en la- ¿Mande? Como que se ¿Sí me va, escuchas? como que se va un poquito la voz, pero a ver, otra vez.
que muchas veces estamos como lisiados nosotros pidiendo gajas cuando Dios nos quiere algo más grande. Nos cuenta y más valioso que lo que estamos. Mucho la atención de que esta persona estuvo 40 años. Esos 40 muchas veces y no lo curó porque él tiene un plan. Él formaba parte de ese plan. Se trata de que Pedro fue para que Pedro tuviera y hasta una vez Jesús se desesperó con ellos y dijo hasta cuándo hay que estar con ustedes, porque no daban de sí los apóstoles. O sea, no fue de buena primera, van a curar gente. O sea, tuvieron su proceso. Sí. Ir a su fe, la madurez que tiene de su y reconoce y le dice a los demás, es el que es el milagro, es Jesús. Bueno, esas son las cosas que a mí me llamaron la atención de estos pasajes. Oscar, es todo. Estamos un 50%, te escuchamos. Así es de que nos debes una... Es que estoy en la planta de arriba, por eso no llega el internet, yo creo. Bueno, sí, para la otra buscas otro lugarcito. Fallando el internet. Donde pesques mejor el internet para que te podamos escuchar al 100%. Bueno, Betty, ¿quieres hablar? Ok. Muy bien. Yo estoy para aprender, yo todavía no sé mucho, pero me llama mucho la atención cómo la fe de Pedro, de cómo actúa, de que con la seguridad de que lo que aprendió de Jesús, ¿verdad? Y que lo cita él en nombre de Jesús, y que le dice, pues no tengo nada, pero lo mejor es lo que él nos enseñó el maestro. Entonces, el tener la confianza y la seguridad de que está haciendo lo correcto con el lisiado, con el cojo. Y pues me da mucha ternura el saber que al no estar Jesús, seguir sus pasos, ¿verdad? Hacer lo que él les dijo, y que lo vinieron recordando con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando lo recibieron, de que hicieran lo mismo que él hizo. Eso me gustó, me llamó mucho la atención. Gracias, Betty. ¿Alguien más? Vicente, la semana pasada nos decía que le llamaba mucho la atención. A ver, Vicente, activa tu micrófono, de la actitud de Pedro. A ver si quiere participar, si no, voy a decir lo que él me comentó porque me mandó un mensaje y me dice, padre, no pude participar, pero me gustó mucho cómo Pedro tuvo una transformación. Pedro, de ser pues un seguidor fuerte, pero también con debilidades, y niega al maestro, y sin embargo, después con la gracia del Espíritu Santo, se envuelve en un valiente predicador y enfrentar los miedos y enfrentar tantas cosas y posibles persecuciones, que de hecho pues va a morir mártir, pero se convirtió en un gran valiente transformado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo nuestro Señor, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentar algo? Anaíd, Tere, María Aurora, Maite, Edelmira, Amelia, Luzma, Cristina, iPhone. Padre, Sí, a mí me llamó precisamente mucho la atención eso en referencia a Pedro, de que él como lo había negado y cómo hizo Arce, la maestra, esa de cómo se sentiría él que lo había negado y estarle diciendo en su sermón de que habían preferido al homicida,
y que habían mandado a la muerte al Salvador, al del que da la vida. Entonces, ¿cómo se sentiría en ese momento Pedro? Eso me llamó mucho, mucho la atención porque muchas veces nos vemos en esa situación nosotros. Sí, otro hubiera dicho, como yo lo negué, pues no digo nada porque yo soy también Exacto. pecador. Yo soy un pecador igual que ellos, ¿verdad? Pero como él se sintió perdonado por Cristo, cuando 3 veces le dice, ¿me amas? Le preguntó eso, ya resucitado, para que Pedro se perdonara a sí mismo. Cristo ya lo había perdonado, pero Pedro necesitaba perdonarse a sí mismo y 3 veces le preguntó, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Entonces, Pedro va a tener la valentía de hablar porque él se siente perdonado. Si no, no se hubiera aventado a decirlo, ¿verdad? Así es. Bueno, otro asunto que quiero que platiquemos es cuando le dice Pedro, mírame fijamente, y él mirando fijamente, y continuamente, en 2, 3 ocasiones, hablan de la mirada fija. ¿Qué significa? A ver, platíquenme. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué es lo que dicen los que saben más, los que han leído más? A ver, las que han leído más. ¿Qué significa mirar fijamente? Segunda Pues pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué no dijo no traigo monedas, sino habló de oro y plata? O sea, porque pudo haber dicho no traigo dinero, no traigo monedas, pero dijo oro y plata. A ver, esos 2 puntitos. A ver. No te oyes, sí. Oscar. Ahí mero. Porque oro y plata era lo más valioso que había en ese tiempo. Y él iba a dar algo más valioso que el oro y la plata. Ese sería el comentario. Así es. Algo Que él, más valioso que el oro y que la plata. él se conformaba con unas monedas y le iba a dar algo mucho mejor, mucho más valioso todavía, que él no esperaba. Dicen algunos santos que qué bueno que Pedro y Juan no traían dinero. Qué bueno, porque si no le hubieran dado unas monedas y él hubiera seguido tullido, cojo, ¿verdad? Sino le dieron lo más valioso, que es la fe en Cristo Jesús y como resultado, pues, el milagro de su curación, ¿verdad? A ver, ¿alguien más, Amelia? A ver, ¿alguien más que quiera hablar? Luzma. Padre, por ejemplo, eso de decir, mírame fijamente, yo creo que, pues siento que es como Jesús decir, bueno, ve más allá de mis ojos, ve la ternura, la bondad, el amor que él tiene hacia todos, ¿verdad? Y que de igual manera, pues uno tiene que transmitir también ese amor a través de la mirada, pues muchas veces nos damos cuenta de las personas, de cómo son las personas, cómo traen su corazón, ¿verdad? A veces simplemente con la mirada nos damos cuenta de las personas. Entonces yo creo que Jesús quería que lo mirara para que entendiera más allá del físico que veía simplemente, ¿no? Sino ve su corazón, ve su amor, su entrega, su pasión, ¿verdad? Exactamente. Mirar es una manera de comunicarse, pero también es signo del conocimiento y es signo también de la fe. Por eso es como decir, concéntrate y fíjate muy bien lo que Dios va a hacer en ti. Ten fe, Dios está comunicando contigo, Dios está manifestando en ti, se va a manifestar en ti. No es cualquier cosa lo que va a suceder en ti. Para gloria de Dios, para bien tuyo
para testimoniar ante todo el pueblo el poder de Dios para que crean y se salven. O sea, es toda un lenguaje sencillo y a la vez profundo que nosotros debemos de saber interpretar y aplicarlo también a nuestra vida. Necesitamos poner mucha atención, hacer silencio, como decían en la oración, escuchar muy bien a Dios y ver lo que Él hace. Es que si abrimos bien los ojos todos los días, estamos rodeados de milagros, de milagros, de milagros, de milagros, de milagros. De verdad, si tú ves simplemente al abrir la ventana en la mañana de tu cuarto y ves un árbol, simplemente un árbol, ver el sol que va saliendo en la mañana y ves unos pájaros volar y oyes cantar, entras, si contemplas, vas a ver al Dios creador, al Dios amor, al Dios que, que todo esto lo ha creado para nosotros y dices tú, qué inteligente y qué amoroso y es para mí. Eso es ver más allá. Eso es. O sea, Entonces, realmente, padre, si nomás con vernos en un espejo somos un milagro. así, ¿Cómo puede ser que algo tan microscópico se forme en un ser humano, si no es nada más que por el soplo de Dios, ¿verdad? Y su amor tan tremendo que nos tiene y que no nos ha perdido la esperanza porque siguen haciendo bebés. Y dices, Dios todavía tiene algo para nosotros, no nos ha perdido la fe. Entonces, pues, somos un milagro. dice el apóstol Santiago que la Biblia es como un espejo en el cual nos vemos reflejados en ella y sabemos quiénes somos. Dejas tú de leer la Biblia y te olvidas quién eres. Dejas tú de verte en el espejo y te olvidas quién eres. Entonces, lee la Biblia para que no se te olvide que eres hijo de Dios y que eres un milagro viviente de Dios. Entonces, nos falta muchísimo por aprender de la palabra, pero la palabra nos dice que somos un milagro, hijos de Dios. Lo que dice Luzma. Muy bien, ¿alguien más? A mí me gusta mucho ver el dinamismo del Espíritu Santo en los apóstoles, en la iglesia. Dice San Juan Crisóstomo, allá por el siglo VI, uno de los grandes santos de la iglesia, doctor de la iglesia, decía que muchos preguntaban por qué al inicio hubo muchos milagros en la iglesia y ahorita ya no hay tantos milagros, así como curaciones y todo eso. Y dice él que la iglesia es como un árbol que empezó siendo una semilla y esa semilla necesitaba mucho cuidado y necesitaba tierra, agua, luz, muchos cuidados. Pero conforme va creciendo la planta y se va transformando en un árbol, el árbol ya no necesita tanto cuidado. Ya nada más se contenta cuando Dios quiere mandarle el agua. ¿Sí? En las lluvias tempranas o tardías, ya Dios mantiene y a través del subsuelo le da el agua que necesita y el agua que el sol y el agua que necesita. Entonces, Él sabrá en qué momentos se hacen los milagros y en qué momentos no, pero que la iglesia la lleva el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero me encanta ver cómo la iglesia, pues, se fortaleció mucho y acreditó a los apóstoles y acreditó el mensaje de los apóstoles, el Espíritu de Cristo resucitado, que seguía obrando milagros de conversión, que sería el primer milagro, pero se necesita a veces de un milagro exterior,
Santa Teresita del Niño Jesús, ella decía, Dios me concede muchos milagros, no porque yo sea muy santa, ni porque yo los merezca, sino porque soy tan débil, tan frágil, tan pequeña, que necesito de una gracia extraordinaria para fortalecer mi fe. Fíjense lo que decía Santa Teresita. Qué belleza. Padre, también con esto que Pedro y Juan hicieron era porque llevaban la seguridad del Espíritu Santo en ellos. Y nosotros debemos pedirle siempre al Espíritu Santo que nos ilumine para hacer todo y solo lo que Dios quiere, que nos ayude a discernir, que nos dé la sabiduría de Salomón. Pedirle al Espíritu, porque a veces no lo mencionamos en todo el día. Así Te pasa el día y no elevamos esa solicitud. Mi hija dice que siempre que iba a presentar, Gaby, decía, Espíritu Santo, ilumíname. Y hay un santo que pasó el examen para ser sacerdote. No me acuerdo el nombre, San José. De Ars. San José, les voy a anotar ahí en el chat el nombre, pero él le pidió y pasó el examen y se hizo sacerdote y no había estudiado. San José de Cupertino. Ese mero. Nada más se sabía un pedacito y le iban a preguntar de bastantes temas. Y dijo, Espíritu Santo, por favor que me preguntes lo que yo sé, de lo que yo sé. Y le preguntó el monseñor, el obispo, para antes de ordenarlo, exactamente lo que él sabía. Y dijo, pues claro que lo ordeno. Sí, qué hermoso. Los superiores no lo querían ordenar, sí. Debemos decir todos los días, cuando menos 3 veces, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, ilumíname. ¿Por qué? Lo llamamos a que venga, ser instrumentos dóciles como los apóstoles, que de temerosos se volvieron intrépidos y seguros de que Jesús iba a hacer en ellos lo que él quería, les inspiraba todo, ¿verdad? Gracias, Padre. Gracias. Pues el Espíritu Santo nos hace fuertes en medio de la debilidad. Adelante, Lourdes Delgado. Hola, buenas noches, Padre. No he tenido la oportunidad de presentarme porque llego justo, pero yo soy alumna de Arce de hace muchos años también. Y pues lo que vemos hoy es de que yo siento que Dios sigue haciendo milagros, nada más que estamos tan ciegos, no ponemos atención, no miramos, no atendemos, no escuchamos, solo oímos. Entonces, yo creo que sí necesitamos estar más atentos a la solicitud del Espíritu Santo para ver esos milagros. Muy bien, pues también lo tullido, podemos hacer una ejemplificación de que muchas veces nosotros permanecemos inactivos en nuestra vida cristiana para hacer el bien. Mi mamá se sabe una poesía antiquísima de Jesús el Betlemita y dice al final, resucítame, Señor, porque estoy muerta para hacer el bien. Estoy muerto para hacer el bien. Muchas veces, aunque estemos vivos, estamos muertos o tullidos para desarrollar toda la bondad y la generosidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. A veces nos contentamos con dar migajitas cuando podemos dar mucho más de nosotros mismos. Yo creo que el tullido entró al templo alabando, brincando, saltando, glorificando a Dios en el templo, primero los que están allá adentro y después lo ha de haber proclamado en todo el pueblo y toda su vida y hasta que murió. O sea, ojalá que nosotros también, pues el Señor nos quite lo tullido espiritualmente, mentalmente, físicamente, en nuestras virtudes que podemos desarrollar y a veces no las desarrollamos para ser más generosos. Decíamos, Señor Juan José Hinojosa, ¿cuál es la diferencia
entre una persona buena y una persona santa? La persona buena pues no hace mal y se contenta con lo mínimo, ¿verdad? Pero una persona santa es una persona generosa, va más allá de lo que se le pide, lo da todo y siempre va más allá. Entonces dice, la diferencia es la generosidad. Sí, una persona es buena, pero otra es más buena. Entonces, tenemos que ir a los máximos, como decíamos en este domingo, en el Evangelio, que Jesús dice, habéis oído que se dijo no matar, pero yo les digo que el que se enoje o insulte o le guarde rencor a su hermano, será llevado a un tribunal y se le va a pedir cuentas, porque también es matar. Cuando le quitas la alegría a alguien, cuando le metes preocupación, le quitas su paz, cuando la dejas inquieta y sin esperanza, la estás matando emocionalmente. Entonces necesitas preocuparte por amar a esa persona y respetar a esa persona, y el amor te va a llevar a plenitud la ley del Antiguo Testamento. Te va a llevar a amar y no matar espiritualmente, a buscarle el bien integral de la persona y no tan solo el aspecto físico y la muerte como sería algo grave, sino también en lo sencillo de la vida y lo ordinario de la vida. Una pregunta más y terminamos. A ver, ¿quién dijo yo? Anaí, Tere. Es que no han hablado, los que no han hablado. Bueno, pues vamos a terminar y pues les voy a dar la bendición y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que el Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Descansen y que tengan un sueño reparador, y busquemos siempre invocar también al Espíritu Santo, al Espíritu del Padre y del Hijo. Amén. Gracias a la maestra Arcedalia. Gracias, maestra, Sí. y gracias, Aurora. Sí, gracias. Buenas noches. Arcedalia Gracias. y Aurorita, la coordinadora. Buenas Padre noches. Juan Martín. Gracias. Gracias. Buenas noches. Descansen Buenas noches. y feliz noche de amor y amistad. Sí, ahora. Ya Abrazos, lo que queda. Bye. bendiciones. Gracias. ¿Quieres generarte un segundo ingreso? Es hora de invertir en el Grupo Bimbo, la multinacional mexicana.